Aleluya. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias, hermanos de alabanza. Las niñas de danza pueden tomar sus lugares. Y bueno, para los que estuvieron en el primer servicio, ya le dimos un montón de gracias al Señor, ¿verdad? Pero seguimos dándole gracias al Rey por todas las cosas que Él permite, ¿verdad?, en nuestras vidas. Y hoy podríamos decir que estamos estrenando, ¿verdad?, un nuevo templo, aunque es lo mismo, pero nuevo, nuevo, grande, en el nombre de Jesús. Y le estamos bien agradecidos con el Señor por todo lo que Él ha hecho, ¿verdad?, en medio nuestro. Y podemos recordar cómo fueron nuestros inicios y hoy el Señor tenernos en este lugar, ¿verdad? Pero sabemos que las bendiciones van a seguir creciendo. Y bueno, en el primer servicio estuvimos hablando sobre la gratitud, ¿verdad? Porque debemos tener corazones agradecidos con todo lo que el Señor nos ha permitido en lo material o en lo espiritual, ¿verdad? Pero antes de seguir aquí, yo quiero que oremos al Señor. Y de veras, hermanos, yo sí, este lugar que el Señor nos ha dado, yo creo que es para que nosotros tomemos libertad en el nombre del Señor, para alabarlo, para bendecirlo. Antes porque sabíamos, ¿verdad?, que estábamos todos ahí apretaditos, pero hoy pueden tener libertad de bajar aquí, de danzar, porque en aquel piso cuesta un poquito más, pero ya lo vamos a arreglar también en el nombre del Señor. Pero que tomemos libertad, hermanos, de alabarle y de bendecirle, porque es una de las formas como nosotros podemos expresar la gratitud que tenemos nosotros para con el Señor, ¿verdad? Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos infinitas gracias, Señor, por tu fidelidad para con nosotros, porque a pesar de nuestra infidelidad, tú permaneces fiel y tu iglesia va caminando, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos, porque tú has sido bueno con nosotros, Padre, y engrandecemos tu precioso nombre. En el nombre poderoso de Jesús, y yo te doy gracias, Señor, por todas las cosas que tú has permitido. Pero esta mañana te pido, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, abras mi boca para que podamos, Señor, y pongas tus palabras en mí para que podamos entender, Señor, lo que tú nos has heredado, y que tengamos nosotros un corazón agradecido por ello. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Y por el tema que vamos a estar pues tratando, hermanos, al final sí quisiera que nos preparáramos para darle fiesta al Señor, que no haya obstáculos para que nosotros le podamos alabar y bendecir el nombre del Señor. Por lo que vamos a platicar, que también tiene pues relación, ¿verdad? Y yo le puse al tema nuestra herencia, porque nosotros ya lo hemos platicado, el hermano apóstol ha estado hablando sobre la tribu de Dan, que es una tribu que es la que está heredando todas las cosas. ¿Por qué? Porque a esa tribu le dieron la herencia. La vez pasada estudiamos y vimos, ¿verdad?, que le dieron 20 ciudades como heredad, aunque ya Dan, esa tribu, no aparece en el Apocalipsis. Por eso le llaman que es la tribu de los desaparecidos, de los arrebatados. Y por eso es que nosotros nos identificamos con ella. O sea, la revelación que ha venido a nuestro apóstol es que nosotros somos la última tribu. Pero es una tribu que, aunque era la última, heredó. Ustedes saben que la tribu de Leví era los que le servían al Señor en el altar, eran los únicos que no heredaban cosas materiales, sino que su heredad era Jehová, Dios de los ejércitos. Qué tremendo, ¿verdad? Así que si tú le sirves a Dios, tienes heredad, que es tu Padre, en el nombre de Jesús. Pero además nos da otras cosas el Señor. Entonces esta tribu heredó 20 ciudades, y la vez pasada les puse el nombre de todas ellas, y lo vamos a ver en este pasaje ya en la Biblia, y se los voy a mostrar aquí.
en Josué 19:40 dice: la séptima suerte tocó a la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias. ¿Qué significa la séptima suerte? Significa que eran los últimos en heredar. Ya no había más herencia para más nadie, solo ellos eran los últimos. Y entonces le dieron esa lista de 20 ciudades que ellos tenían que conquistar. Por ejemplo, se las heredaron, pero acuérdense que habían gigantes, habían reyes, ellos tenían que batallar por ellas, para obtenerlas. Pero en el versículo 45 de este mismo capítulo, los versículos anteriores pues mostraban todos los nombres de las demás herencias que tenían las otras tribus, pero en la tribu de Judá estaba esa lista, pero aparece un nombre que se llama Jehud, y ahí los otros nombres todos raros que hay ahí, ¿verdad? Pero son ciudades que ellos tenían que heredar. Pero esta palabra Jehud significa alabanza. Entonces, ¿cuál es tu herencia? El poder alabar a Dios, porque no todos pueden, hermanos, no todos han recibido esa herencia. Y hoy, esta mañana, lo que el Señor puso en mi corazón es recalcar esto que ha sido revelado a nuestro apóstol, porque pues nosotros tenemos la responsabilidad de pasar la palabra revelada al pueblo. Yo sé que muchos lo escuchan, ¿verdad? Porque ahora los medios son tan impresionantes, ¿verdad? Y gloria al Señor por ello, porque nosotros aquí solo les estamos como remachando, ¿verdad?, lo que el Señor le da a nuestro apóstol. Pero hay cosas que también pues el Señor nos da, porque localmente tenemos una visión diferente, ¿verdad? Entonces, pero no diferente al apóstol, sino que por ejemplo, ahora no todas las iglesias están estrenando nuevo templo. Nosotros sí. No nuevo, pero para nosotros es como si fuera nuevo, ¿verdad? Dale una ofrenda de palmas al Señor en el nombre de Jesús. Entonces, cada congregación tiene su vivencia, por decirlo así, ¿verdad? Y su modo de vida, digamos. Entonces, nosotros tenemos que meternos en lo que es la alabanza, porque la alabanza es nuestra herencia. Yo quiero que lo mantengan en su mente, no solo durante el mensaje, sino que todo el tiempo. Esa es tu herencia. Bueno, hay muchas cosas, porque el hermano apóstol ha hablado muchas, pero hoy vamos a hablar específicamente de ello, ¿verdad? Porque miren, hermanos, en la actualidad la tecnología se ha desarrollado a tal punto que está queriendo hasta ocupar el puesto de lo espiritual. Fíjense que cuando el hermano estaba enseñando esto, él pasó un coro, ¿verdad?, hecho por la inteligencia artificial. Y era un coro que el que no tiene el Espíritu de Dios, pues le sigue el ritmo, ¿verdad? Pero por eso es que es un tiempo, es cierto que la alabanza es nuestra, pero tenemos que discernir, porque aún coros hechos en la carne hay que saberlos discernir. Por eso es que tenemos que tener la guianza de los pastores, de los apóstoles que dan por decir, las reglas, ¿verdad?, que tenemos que seguir en cuanto a la alabanza, porque los pastores somos los que somos por decir, los directores de alabanza, aunque no sepamos nada de música. ¿Por qué? Porque el Señor nos designó para ello. Pero además de los pastores, pues está el apóstol, ¿verdad? Por ejemplo, él comentaba de que él da alguna instrucción y aún dentro del ministerio no se obedece esa instrucción. Entonces nosotros, los hermanos de alabanza y como iglesia, nosotros tenemos que estar atentos, porque él no te va a mandar un correo, un WhatsApp, hermanos, no hagan eso. No, él lo va a lanzar.
Y el que obedece, ese es el que está oyendo, el que está en el espíritu para obedecer la orden que se está dando. Entonces ahora la juventud está queriendo influenciar nuestra alabanza. Y la alabanza, miren hermanos, hace más de 40 años cuando el Señor le reveló al hermano Otoniel Ríos Paredes la revelación del tabernáculo de David, que lo vamos a ver. O sea, ¿por qué fue esa revelación en ese tiempo? Para que la iglesia se preparara y no lo agarrara, por decir de sorpresa, lo que está pasando con la inteligencia artificial. Porque ahora, y los jóvenes, de veras hermanos, yo en el nombre del Señor les pido mucho que tengan muchísimo cuidado con esta situación de la inteligencia artificial. Porque miren, usted le pone un tema y él te puede desarrollar un tema de la Biblia en medio de 2 segundos. Pero ¿y el espíritu? Se quedó a un lado, ya no lo tomaron en cuenta. Igual es con la alabanza, y la alabanza es nuestra herencia. Entonces no la podemos dejar que nos las arrebaten, que nos quiten el montón de alabanzas que hay tan bellas, hermanos, que llenan nuestro corazón, nuestra alma. Pero tenemos que tener el espíritu de discernimiento desarrollado para saber que, mire, lástima que con toda esta carrera que hemos tenido este fin de semana, porque yo quería ponerles el corito, ¿verdad? Pero ustedes lo pueden buscar, se llama Saúl, creo que se llama, no, Saulo, en la red, y ustedes lo oyen y es como un coro, pero tiene algo que uno sabe que no viene de parte de Dios. Y no porque te lo han dicho, sino porque, pero, ok, y si no te lo dicen, si no te dicen tal coro está hecho por una inteligencia artificial, y tú estás creyendo que es, porque hermanos, se parece tanto. Por eso es que la palabra dice que en los últimos tiempos tenemos que saber distinguir entre luz y luz. Ya no es entre luz y tinieblas solamente, sino que en los últimos tiempos, ¿por qué? Porque el enemigo se va a disfrazar de ángel de luz, y esta es una forma. Entonces nosotros tenemos que evolucionar en el discernimiento de las cosas espirituales, aún las cosas que usted oye en su casa, los coros que oye, tengamos discernimiento, hermanos. Clary es testiga de que yo a veces le digo, mira, tal corito no muy me llega, ¿verdad, Clary? Hemos platicado eso, y quizás sí son hechos por hermanos, ¿verdad? No es que sea inteligencia artificial, pero le digo, es que no me llega, o sea. Entonces, y gracias a Dios, pues que es obediente, ¿verdad? En cuanto a hacerme caso. Pero no sé, el Señor nos designó para eso. Quizás no tenemos buena voz, no cantamos, no sabemos yo por lo menos de tecnología, cero, ¿verdad? Pero el Espíritu de Dios sí lo tengo, y puedo darle una ofrenda de palmas al Rey. Pero tenemos que saber esto, hermanos. El hermano se saltó un montón de nombres que iba a estudiar porque tiene no sé cuántos slides, ¿verdad?, para meterse en este tema, porque este tema es sumamente importante, especialmente para la juventud, ¿verdad? Entonces, sigamos aquí. En Lucas 8:10 dice: y él dijo a vosotros, se ha os concedido conocer los misterios del reino de Dios. A nosotros se nos ha concedido el misterio de conocer los misterios del reino. A nosotros. Aquí el Señor le estaba hablando a sus discípulos, y les estaba hablando en parábolas, y había mucha gente, pero él agarró a sus discípulos, y entonces vienen ellos y le dicen, el Señor les sigue diciendo, pero a los demás, o sea, a los que le van a entender, les hablo en parábolas. No les dice aquí,
Mejor lo vamos a leer otra vez. A vosotros se os concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas, para que viendo no vean, y para que oyendo no entiendan. Entonces el Señor nos habla a nosotros a través de parábolas, de revelación. Entonces esto del tabernáculo de David ha sido una revelación que ha venido por años, hermanos amados. No es de ahora, porque es para nosotros, es un misterio para la iglesia. Pero la iglesia tiene que tener cuidado de no ser contaminada, de no ser engañada, de no ser enrolada. Porque nosotros vemos, hermanos, de veras, así como dijo el hermano, con mucho dolor, ¿verdad? Del mismo ministerio, y haciendo cosas que no miramos que hace el apóstol, que nos cubre. Y él ha dicho: hagan lo que hacemos aquí, inviten a los que invitamos aquí. Él lo ha dicho muy claramente. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener una línea, ¿verdad? Pero la revelación es para nosotros, y el Señor pues se las ha estado dando a nuestro hermano apóstol. Y vamos a entrar un poquito aquí en lo que es algo, ¿verdad? Porque no va a ser totalmente, porque queremos llegar al punto, ¿verdad? Segunda de Samuel 6:14 dice: David danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor, y él estaba vestido con un efod de lino. Entonces yo me quiero detener aquí para que recordemos cuándo danzó David de esta forma. Cuando él recuperó el arca, que hizo aquel desfile, ¿verdad? Y él andaba feliz de la vida, porque ya no había, ¿cómo les dijera? Porque habían robado el arca y él la recuperó y él regresó. Entonces él se la llevó a su casa, y en el patio de su casa hizo una carpita y ahí metió el arca de la presencia. Bueno, primero estuvo en la casa de Obed-Edom, pero después él la fue a rescatar. Yo no quiero alargarme eso, pero hizo una carpita allá en el patio de su casa, y ahí adoraba él al Señor con libertad, con júbilo, con danza, y el Señor le inspiraba esa alabanza. Entonces y dice: y David y toda la casa de Israel hacía subir el arca del Señor con aclamación y sonido de trompetas. Qué júbilo, ¿verdad? Qué cosa más tremenda, una espontánea, libre, continua, porque ellos tenían cuantos ritos, hermanos, para poderse acercar al arca. Entonces, por eso se dice que la vida de David fue como un paréntesis dentro de ese ritual que llevaban los del pueblo de Israel, ¿verdad? Porque era todo un rito. Pero David abrió un paréntesis, y ahora me van a entender. Vamos a ver aquí. Segunda de Samuel 6:16 dice: sucedió que cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor, y lo menospreció en su corazón. Entonces, ¿qué vamos a tener hoy en día también en medio del pueblo? Gente que no se le ha sido revelado la danza, el poder alabar al Señor con libertad, y entonces viene el juzgamiento, la murmuración. Ay, porque Mical estaba sorprendida, ¿verdad? Que David danzaba tan fuerte que sus vestiduras se le subían, ¿verdad? Y enseñaba pues las cosas que no debería enseñar. Pero él andaba, como quien dicen ahora, en su rollo, ¿verdad? Gozoso, contento, pues se había recuperado la presencia. Y nosotros tenemos la presencia, que es el arca tipificada, ¿verdad? En ese tiempo. Hoy es la presencia del Señor. Entonces, ¿cómo no regocijarnos, hermanos? Yo entiendo. Miren, hermanos, ustedes, así entre paréntesis también, conocen la historia de esa del elefantito, que los circos agarran los elefantes, y para entrenarlos, que ellos puedan mantenerse en un solo lugar, le amarran una patita a una cadena y lo dejan ahí por tiempo.
Y entonces el elefante solo hace así, ¿verdad? Porque no se puede mover. Y ahí está por tiempo, no sé cuánto tiempo es que le dejan, pero al tiempo ellos le sueltan la cadena y el elefante ya puede caminar. Pero ¿qué creen que hace el elefantito? Se queda haciendo así y ya no está encadenado. Entonces, hoy hemos derribado las paredes, ¿verdad? Dar una ofrenda de palmas al Señor para que no estemos detenidos, hermanos amados, y le demos libertad. Usted puede tener libertad, ya después vamos a ver cómo organizamos, ¿verdad? Pero hoy gocémonos y alegrémonos y soltémonos en el nombre de Jesús, porque es tu herencia. Es tu herencia lo que el Señor nos está diciendo. Bueno, hoy te abro las puertas para que tomes mi herencia que te estoy dando, que es la alabanza, la adoración, la danza. Y no seamos como Mica, así desde la ventana. Ay, qué va, ¿cómo hacen? Y aquí y allá, ¿verdad? No debemos de ser así, hermanos amados. Y mire lo que dice el 17. Dice: metieron el arca del Señor y lo colocaron en su lugar dentro de la tienda de David, ya no en el tabernáculo, en la casa había levantado para ella. Y David ofreció holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. ¿Por qué David hasta la fecha, al menos en la doctrina donde estamos nosotros, hermanos amados, a través de esta revelación, es que por eso hoy podemos alabar con libertad? Porque si usted va a otra iglesia sin el ánimo de juzgar, hermanos, pues sí, cantan y todo, ¿verdad? Pero algunas ni aplauden. Y yo sé que son hijos, ¿verdad?, que han creído y todo, pero no les ha sido revelado. No tienen la herencia de la alabanza que el Señor nos ha dado. Entonces sigamos. En Amós 9:11, ustedes saben que Amós es uno de los profetas que le llaman menores, pero es bien tremendo, ¿verdad? Y dice: en aquel día levantaré el tabernáculo. Entonces nos estaba Amós, saber cuántos años, más de 2000 años, profetizando de que se va a levantar el tabernáculo caído de David, porque ya no había ni siquiera nada. Pero el Señor, solo ritos, ¿verdad? Seguían con sus ritos. Pero dice que el Señor le dio a este profeta que en aquel día, ¿qué día, hermanos? Hoy, porque no se sabe si mañana ya nos vamos. Pero es hoy cuando el Señor está levantando el tabernáculo caído de David. ¿Cuál era el tabernáculo caído de David? El que estaba detrás de su casa, donde él tenía la libertad de danzar, de gritar, de alabar. Nadie le podía decir nada. Bueno, empezando que era el rey, ¿verdad? Pero hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Por eso es que tenemos que entender la herencia, lo que el Señor nos ha dado. Entonces dice que se va a levantar el tabernáculo de David. Dice: repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en tiempos pasados. ¿Qué tiempos pasados? El que David había restaurado. Entonces, hermanos, esta revelación, por eso les leí ese pasaje donde decía que el Señor le hablaba a sus discípulos en parábola para que los otros no entendieran. El que era de él entendía lo que le estaba diciendo. Entonces, la danza, la adoración, la alabanza es parte del tabernáculo caído de David, y que hoy, hace más de, bueno, yo lo conozco hace más de 40 años, no sé de qué tiempo, el Señor restauró, por ejemplo, la batería. Olvídense, eso no existía allá en donde la iglesia del hermano apóstol. Y ahora le vamos a explicar por qué sí tiene que existir, pero no en los niveles que a veces se toca. Pero no me quiero adelantar. Pero quiero que me capten que la alabanza es tu herencia, pero que tiene que ser primero revelada.
Y segundo, escuchar los lineamientos apostólicos que el Señor le da al hermano, pues, para que nosotros seamos guiados en este ministerio, ¿verdad? En esta bendición, en esta herencia, ¿verdad? Que tenemos. ¿Por qué? Porque ha sido distorsionada. Bueno, de hecho, ustedes saben que ¿quién era el que dirigía la alabanza en el cielo? Pues Luzbel, no era, ¿verdad? Sino que solo era él. Él era el que, dice que él era el que, la cuestión de los tamboriles, ¿verdad? ¿Y dónde paró? Y dice que se trajo más de la tercera parte de ángeles con él, hermanos. Entonces, muchísima gente va a ser engañada a través de la alabanza, de una falsa alabanza a Dios. Ay, no, es que a veces uno mira ahí videos, hermanos, que uno dice, pero ¿cómo puede ser posible eso? Y no es que uno esté chapado a la antigua, hermanos, sino que hay un orden en la alabanza. Debe de haber un orden, y eso es lo que, pues, nuestra herencia. Ahora, estaba en Amós, Antiguo Testamento, pero Hechos 15:16 dice: después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído. ¿Por qué ha caído? Porque no se alababa así. No se alababa. Y el Señor lo empezó a restaurar. Porque acuérdense que no nacimos así. No, la iglesia nació. ¿Cómo nació? Con los, creo que la primera fueron los bautistas, ¿verdad? Y los bautistas es una congregación. De hecho, mi papá era pastor de la iglesia, de una iglesia bautista, y una vez que vino y lo llevé allá a zona 5, ay, Dios mío, estaba asustadísimo, pero asustadísimo. Cuando llegó a Panamá, me llama y me dice: hija, mira, yo estuve contento con ustedes y todo, pero sí estoy preocupado, porque yo creo que ustedes se han convertido en mesiánicos. Ay, que el Señor reprenda, le digo a mi papá. Papi, le digo, si no fuera por la doctrina que yo he recibido en este país, jamás ni nunca te hubiera ido a buscar. Porque yo dejé de ver a mi papá por más de 25 años. Nunca supe de él. Pero por la revelación de la palabra que he recibido en este ministerio, nosotros podemos, yo le puedo decir, usted váyase tranquilo, porque jamás ni nunca, porque yo sé lo que es ser un mesiánico. O sea, yo no ando haciendo cosas de ese tipo, ¿verdad? De lo que ellos hacen. Pero la danza, ¿por qué me decía? Por la danza y por la alabanza bullera que tiene. Que Dios lo bendiga, de verdad, yo lo respeto con todo mi corazón, que ya el Señor se lo llevó. Pero sé que era pues un hombre del Señor, ¿verdad? Pero el asunto es que no, la revelación no está para todos. Y también que ha ido en una evolución la revelación de la palabra. Entonces, ¿por qué? Pero aquí en Hechos ya se daban como los primeros estartazos, ¿verdad? Va a ser reedificado el tabernáculo de David. Dice, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Entonces nos habló desde tiempos antiguos, y este tiempo donde fue escrito el libro de los Hechos, para nosotros ya es tiempo antiguo. Pero hoy nosotros estamos gozándonos. Por eso es que yo quiero que hoy, hermanos, aunque sea unos minutos, nos gocemos. Y yo hoy, así como les era proféticamente, les corto la cadena, porque estábamos acostumbrados a que no podíamos ni movernos ni para acá ni para allá, ¿verdad? Pero hoy sí tiene la libertad de hacerlo, hermano, en el nombre de Jesús. Y para eso el Señor lo ha permitido. Por supuesto que yo sé que primero tiene que ser un trabajo espiritual, ¿verdad? Lo sé, pero a veces en nuestro corazón quisiéramos, pero estamos atados y tenemos que soltar esa cadena y no quedarnos con el pasito, ¿verdad? Pues uno ya de grande, pues a veces no puede brincar tanto, pero ustedes jóvenes que tienen fuerza, que tienen energía,
lo pueden hacer, ¿verdad? Tampoco quiero presión, ¿verdad? Hacerlo bajo presión, sino que a través del entendimiento podamos nosotros tener la libertad de poder hacer lo que hay que hacerle al Señor, en el nombre de Jesús. Pero tenemos gran problema y peligro con las cosas nuevas. Acuérdense que el arca, si ustedes leen los capítulos anteriores a este, el arca de la presencia la estaban transportando en un carro nuevo. Y el Señor no quería, la orden que Dios había dado era que el arca del pacto se llevara en hombros, y la llevaron en carruajes nuevos. Los animales se tropezaron y allá iba el arca, y el Usa metió la mano y quedó calcinado, quedó muerto ahí. Y uno dice, ay, pero si fue un accidente. Sí, pero no habían obedecido de qué forma se tenía que llevar el arca. No lo obedecieron, el arca se llevaba en hombros. Por eso hoy la presencia de Dios se lleva en hombros de hombres y mujeres responsables con la presencia de Dios, con la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que cuidar eso, hermanos. No nos dejemos contaminar con las cosas nuevas. Por eso es que tenemos que estar atentos a las instrucciones del apóstol, porque nosotros estamos bajo una cobertura y él nos tiene que marcar el paso. A él le dan, por eso es la tremendísima responsabilidad. Entonces, en el nombre de Jesús, sigamos. Y aquí miramos en Primera de Crónicas 25:1. Además, David y los comandantes del ejército separaron para el servicio a algunos de los hijos de Asaf, Hemán y de Jedutum. Entonces, David tenía un ejército de comandantes y ellos designaron a 3 hombres, Asaf, Jedutum y Hemán. Entonces, Hemán y Jedutum, que había de profetizar con liras, arpas y címbalos, y el número de estos conforme a su servicio. Entonces yo lo dejé hasta aquí porque quiero que miremos un poquito estos 3 nombres, porque estos 3 personajes que eran comandantes del ejército de David representan hoy en día. No es que vamos a nombrar a unos representantes, a unos comandantes, ¿verdad? Los vamos a nombrar para que sea, no, sino que la revelación es que el significado y el número de hijos que estos tuvieron marcan lo que debe ser hoy la alabanza en nuestras iglesias. Y para que me entiendan, Asaf, Hemán y Jedutum eran, por decir, los directores de alabanza, los directores de todo lo que representaba el alabar al Señor. Entonces yo les puse aquí porque esto pues es lo que se ha enseñado por años, ¿verdad? No le puse buena gráfica porque no soy buena para eso, pero se entiende. Y dice, Asaf significa el que reúne. Entonces, ¿qué tiene que tener la alabanza? Unidad. Tenemos que alabar al Señor en unidad. Claro que tú lo puedes hacer en tu casa, por supuesto, solo, porque también hay alabanzas de intimidad, ¿verdad? Y representa el cuerpo. Entonces, él tuvo 4 hijos y esos 4 hijos en la totalidad de la alabanza, digamos, representa el 17%. ¿Qué representa el cuerpo? Hablando en la alabanza, pues la batería. ¿Por qué? Porque representa el ritmo. Entonces, en nuestra alabanza, la batería no debe ocupar un lugar preponderante, como lo hacen en otros lados, ¿verdad? Que todo es aquel escándalo de batería, no, hermanos, porque tiene su porcentaje. Por eso yo les he hablado a los jóvenes, porque a veces yo entiendo, ¿verdad?, que están emocionados y tocan re fuerte, ¿verdad? Y ya les vamos a hacer su casita ahí para nivelar y agarrar los porcentajes que tenemos aquí. Entonces dice, Jedutum
tuvo 6 hijos. Entonces representa el 25%, representa el alma. Y mire lo que significa su nombre, alabador. Por eso es que yo les digo, hermanos, todos nosotros debemos de aprender a alabar, y que el Señor nos dé libertad de alabarlo, hermano. ¿Cómo es posible que podemos decir que somos hijos del Señor, que alabamos, y no podemos movernos? O sea, tenemos que tener esa libertad, y que en el nombre del Señor, el Señor rompa hoy toda situación, ¿verdad?, que nos amarre a que nosotros no podamos ser unos alabadores con libertad. Y Gemán tuvo 14 hijos. Bueno, el Jedutún representa el alma. Uno, Asaf, el cuerpo, Jedutún, el alma, y Gemán tuvo 14 hijos, representa el 58% de lo que es la alabanza. ¿Y qué es lo que debe tener nuestra alabanza? Un 58% de espíritu, del Espíritu Santo de Dios. Y el nombre de Gemán significa fiel. O sea que nosotros, es cierto que alabamos al Señor, pero tiene que haber fidelidad en nosotros. Entonces, ya regresándolo a lo que es la alabanza propiamente, por eso es que les decía que no podíamos quedarnos sin batería, como se alababa en un principio, porque yo todavía llegué cuando no había batería en el IN Central. No había batería, porque no había, pero en ese tiempo el Señor le reveló al hermano apóstol esto es de 40 años o más, hermanos. Y entonces él empezó a dejar que tocaran la batería, y lo tocaban bien suavecito. Ahora ya se desmandaron, ¿verdad? Pero estamos buscando el equilibrio entre el ritmo, el ser un alabador, y la administración espiritual. Porque no puede ser solo el chonguengue, el tungatunga, porque ustedes oigan, aquí cerquita se oye cuando hay alabanzas, que es un sol, y hasta acá se oye la batería, ¿verdad? El taco, 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 taco. ¿Qué porcentaje tendrá eso? Como un 90% de batería. Pero ahora ya entendemos, y especialmente los jóvenes que tocan, verán la batería, porque es que se les está, bueno, yo a ellos más o menos ya les había hablado esto, ¿verdad? Pero es importante, hermanos, que podamos entenderlo, ¿verdad? Sigamos aquí, en Juan 4:23 dice: pero la hora viene, o sea, ya vino la hora, porque eso fue escrito más de 2025 años o por ahí. Y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Entonces, ¿qué busca el Padre? Adoradores. ¿Qué significa eso? 58%, 60% de adoración. Por eso cuando estamos acá en la alabanza siempre tratamos, ¿verdad?, que haya mitad de júbilo y mitad de adoración. Por esto, porque estamos buscando un equilibrio. Entonces, pero por ejemplo, hay momentos en que el Señor, el Espíritu del Señor le indica a uno que pues adorar y alabar más tiempo. Pero ya eso, por eso los directores de alabanza tienen que estar pendientes y de verdad del fluir del Espíritu Santo, para que se dejen guiar. Y por ejemplo, el hermano apóstol ha dicho, ¿verdad?, de que los directores deben estar pendientes del pastor. ¿Por qué? Porque él le puede hacer una seña y no darse cuenta. ¿Por qué? Porque el pastor es el que está autorizado por Dios como para dirigir la alabanza en ese momento. No de cantar, sino que sigue o para, ¿verdad? Y también los directores, porque tienen libertad de hacerlo. Entonces, es importante todo esto, y esto es nuestra herencia. Yo quiero enfatizar mucho en esto, hermanos, porque eso es lo que el Señor nos ha dejado. Isaías 43:21 dice: el pueblo que yo he formado para mí proclamará
mi alabanza. ¿Por qué la va a proclamar? Porque es de nosotros. Y dice ahí mi alabanza, o sea, la alabanza se la damos a Él, pero somos nosotros los que estamos designados o heredados para podérsela dar. Por eso es que no puede ser que estemos en la iglesia sin cantar, hermanos amados. Tenemos que prorrumpir, porque en la casa no lo hacemos así, ¿verdad? Quizás estamos oyendo, pero estamos haciendo un montón de cosas. Pero aquí, hermanos, has venido para alabar el nombre del Señor con libertad. Entonces es muy importante, hermanos. En Efesios 1:11 dice: también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Hermanos amados, hemos obtenido herencia. Y hay más de 20 nombres que el Señor pues ha estado revelando para que nosotros nos apropiemos de ella. Pero hoy estamos viendo esta herencia. Entonces hemos sido predestinados para obtenerla y ponerla por obra. No es una imposición, sino que es un entendimiento. Por eso es que también nos han enseñado que tenemos que cantar ¿con qué? Con entendimiento. Si decimos que aplaudamos y estamos todos así, ¿verdad? Y aplaudamos y no aplaudimos, o dancemos y no danzamos, entonces o entendemos o no entendemos. Es con entendimiento, dice, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos alabanza de su gloria. Alabanza, y no solo es el cantar, el danzar, el adorar, es con tu vida, con tu testimonio, porque tu vida también es alabanza a Dios. Porque aquí podemos estar muy bonitos, pero allá afuera ¿cómo nos mirarán? A los que están acá o los que llegan a danzar allá, ¿cómo los mirarán allá en la calle? Eso es parte de tu adoración. O sea que no solamente es la alabanza, la danza, el júbilo. No, eso conlleva muchas cosas. Porque dice aquí, pues dice ahí, fuimos los primeros en esperar en Cristo, que seamos alabanza de su gloria. Entonces cuando tú le alabas a Dios, tú estás siendo parte de la alabanza para el Señor. De hecho, nosotros mismos somos alabanza para Dios. Por eso es que hay que cuidar el testimonio. No se puede andar jugando con eso. Esdras 3:10 dice: cuando los albañiles terminaron de echar los cimientos, y me llamó tanto la atención esto, hermanos, porque bueno, aquí los albañiles no han terminado, ¿verdad, Dani? Que no han terminado, no, pero ahí van a seguir, ¿verdad? Pero nosotros, aunque no hayamos terminado, le vamos a hacer fiesta al Señor, ¿verdad? En el nombre de Jesús, dale ofrenda de palmas al Rey. Pero dice que cuando terminaron de echar los cimientos del templo del Señor, se presentaron los sacerdotes en sus vestiduras con trompetas, los levitas, hijos de Asaf, con címbalos. Asaf, recuerden, era un comandante del ejército, fue designado para la alabanza, para organizar todo lo que era la alabanza al Señor. Y dice, con címbalos para alabar al Señor conforme a las instrucciones del rey David de Israel. Entonces, hoy no está el rey David, pero tenemos a una autoridad apostólica para nosotros vivir la alabanza conforme la revelación se le ha dado a él. Porque si estamos en este ministerio, hermanos, tenemos que creer en nuestras coberturas, pues, en la revelación que el Señor les ha dado o le ha dado, ¿verdad? Al hermano. Y yo, que el Señor me libre de estar adulando a nadie, pero sí respeto y honro a la autoridad que el Señor por muchísimos años pues escogimos para que nos cubriera, ¿verdad? Entonces, y por eso quiero ser obediente y lo más pegado a lo que el Señor está disponiendo, por lo mismo, porque dice, o sea, porque Asaf
y Gemán y Jedutún no agarraron, como somos sacerdotes, canta ese, no importa lo que diga David. No, hermanos, perdonen, aunque a ustedes les fascine la alabanza o lo que sea, pero ya dijeron que no. Por ejemplo, la hermana ha dado una instrucción, que están cantando, no me acuerdo qué coro, ¿verdad? Pero dicen 1, 2, 3, ¿verdad? Y él dice, no hagan eso, porque eso está contaminado de cosas del mundo. No, pero usted mira en otras, y no es que esté, ¿verdad? Pero lo hacen, hermanos. Entonces, ¿será cobertura o no? Entonces, miren, hermano, ojo y oído, y obedezcamos, porque eso es lo que el Señor, más que sacrificio, quiere obediencia, en el nombre de Jesús. Bueno, sigamos. Esdras 3:11 dice: y cantaban alabando y dando gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba. ¿Cómo aclamaba? A gran voz, alabando al Señor, porque se había echado los cimientos de la casa del Señor. Así que yo quiero que los hermanos de alabanza pasen por acá. Los hermanos que están acá en la congregación se pongan de pie, porque nosotros vamos esta mañana, estos minutitos que nos quedan, yo quiero, hermanos, con gozo, con alegría de corazón, porque es tu herencia. No es porque estamos hoy estrenando, ¿verdad?, un altar o una nueva área, qué sé yo, sino que es nuestra herencia. Es nuestra herencia. Entonces yo, en el nombre de Jesús, quiero que le oremos al Señor primero, y que si tú has sentido en tu corazón danzarle y tú no lo puedes hacer, decirle: Señor, ayúdame, yo quiero ser libre. Y si tú lo has pedido muchas veces y no has logrado nada, busca administración, porque necesitamos ser libres para poder manifestar esta herencia. O sea, decirle: Señor, yo agarro la herencia que me has dado, en el nombre de Jesús. Padre, tu palabra, por la revelación apostólica, ha sido entregada, Señor, y que nosotros podamos ser libres esta mañana para poderte alabar, para poderte bendecir, Señor, con libertad, ahora con un poquito más de entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús, yo vengo bendiciendo a este pueblo, que derrames un espíritu de obediencia, de libertad, de gozo, de júbilo, porque tú, Señor, has echado los cimientos en esta casa, en el nombre de Jesús, para darnos libertad, para darnos amplitud y poderte alabar, poderte bendecir, en el nombre poderoso de Jesús. Haznos libres, Señor, para la gloria y honra de tu nombre, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Dale ofrenda de palmas al Rey. Tú eres digno. Tú eres digno.